Adelante, empezamos. Bienvenidos a la presentación, la primera presentación del Cocinero y la Ostra, de Lucía Núñez, que por primera vez nos visita en la Semana Negra de Gijón. Digo la primera presentación porque es una novela que tiene ya 1 año y medio casi. Y fracasamos en el primer intento de presentarla, que la iba a presentar yo en su día, en Madrid, y justo salió la novela, se declaró el cierre, vino la pandemia y se acabó. A partir de entonces la novela se ha ido moviendo, se ha tenido vida a través de las redes, a través de Internet, ha tenido muchas críticas buenas, todo ha ido funcionando, ha ido moviéndose, pero no hemos conseguido presentarla hasta el día de hoy. Y es una novela que además a mí me hacía especial ilusión presentar, porque a mí me llegó, me la envió en principio Jesús Ejido, que es el editor de Reino de Cordelia, y yo veía, cuando la envió, veía Lucía Núñez, yo no conocía de nada a Lucía, y veo que es ingeniero de montes, como mi padre. Entonces, lo primero es terror. Digo, yo verdaderamente a ver qué ha escrito un ingeniero de montes que me pueda gustar, si es que me puede gustar. Bueno, me encantó la novela hasta el punto que yo volví rápidamente, hablé con Jesús, digo, la novela me ha encantado, me parece maravillosa, creo que ojalá la puedas publicar, ojalá Lucía quiera publicar contigo, y salió adelante. La novela está viva, está presente, la tienen ustedes delante. Esta es una historia preciosa en el sentido de rara. Rara en el momento actual en el que parece que las novelas históricas necesitamos que tengan 500 páginas y que estén llenas de información. Esta es una novela delicada, llena de sensibilidad. Es una historia de amor preciosa, es una historia de amor rara. Es una historia de amor ambientada en el siglo XV, en el siglo XVIII, perdón, con Luis XV, que es un rey además peculiar, porque a nosotros tenemos poca idea de quién es. Hay unas novelas al principio de Luis XV niño, como El Caballero de Armental, de Dumas, una novela estupenda donde además coincide. Luis XV es un rey que estuvo a punto de crear una verdadera crisis dinástica y en la que Felipe V, nuestro Felipe V, estuvo al borde, Gratío de Luis XV, estuvo al borde de ser representante, de ser el verdadero rey de Francia en la sombra, ¿no? Un rey extraño que aparece también en Walter Scott, en la sombra de Walter Scott con Rob Roy, un periodo muy desconocido para nosotros, además una época completamente desconocida para nosotros, que en España están los Borbones, en donde parece que además en nuestro sistema educativo están eliminados, parece que los Borbones como que no existen, ¿no? Pasamos de los Austrias al siglo XX, o al siglo XIX, que parece que es un desastre, y luego al XX, ¿no? Es un periodo desconocido, ignorado salvo por una serie de referencias que inmediatamente lo van a asimilar ustedes. Las amistades peligrosas, un periodo, una novela apasionante, divertida, picante, con un mundo distinto, mundo cortesano, un mundo de intrigas, de amoríos, pues eso es lo que está latente detrás de El Cocinero y la Ostra. Las amistades peligrosas, Barry Lyndon, el contrato del dibujante, es ese mundo de fantasía en el que en realidad la aristocracia vive una fantasía paralela al mundo. Se han creado un universo completamente distinto a lo que hay, a lo que de verdad existe, al pueblo, a la pobreza, a la guerra, a la ansiedad que va a generar luego la Revolución Francesa. En ese ambiente, Lucía crea una historia, digo de amor, pero porque toda buena historia es una historia de amor, pero en realidad es una historia de intriga. Es lo que estamos viendo, lo que vamos a leer, es una gran operación de mover a Madame Pompadour, favorita de Luis XV, para una operación política. Estamos hablando de una conspiración. Y es el relato de una conspiración. Y en esa conspiración no les voy a decir nada más. Ni cómo acaba, ni para qué, ni quién es quién. Pero nos va a descubrir un mundo completamente diferente con unos personajes alucinantes. Lo que estamos
a punto de leer cuando empezamos la novela es un vodevil lleno de personajes extraños, extravagantes, exóticos, que además se adornan de un mundo cuidadosamente descrito con olores, sensaciones, sabores, todo lo que a mí me gusta. O sea, en realidad, yo cuando leí El cocinero y la ostra me sentí profundamente identificado con Lucía. No solo eso, sino también por el tenor, por el tono de la obra, el tono además irónico, divertido, rápido y que hace que la lectura sea verdaderamente deliciosa. Lo que a mí me sorprendió es que eso lo escribiera una chica, su primera novela además, en un periodo tan desconocido, tan ignorado, tan distinto, como es la Francia de Luis XV y el siglo XVIII francés, y sobre todo para una española y una mujer que es de formación ingeniero. Digo, ¿cómo es posible? Yo no sé, Lucía, bueno, bienvenida lo primero, y cuéntanos un poco por qué Francia, por qué Luis XV, por qué te decidiste por este tema, qué es lo que te llamaba sobre todo la atención. Vale, pues muchas gracias por tus palabras. Yo ya tenía la decisión de escribir la novela fue completamente acompañada de la decisión de ambientarla en el siglo XVIII. Eso tampoco puedo explicar por qué, bueno, es una opción personal, una fascinación que siento yo por este siglo o por la idea que tengo yo de ese siglo, que puede ser un poco también imaginada, ¿no? Pero el siglo XVIII tenía muy claro que quería ambientar la novela en esta época. La decisión de ambientarla en Francia, en el reinado de Luis XV, pues vino un poco por el proceso de documentación que tuve. Mi proceso de documentación fue como un vagabundeo, ¿no? por la historia, las anécdotas. Según iba documentándome, pues iba creando pues, todo ese mundo en mi cabeza. Entonces, yo quería empezar el libro con una gran fiesta. De hecho, al final el libro empieza y finaliza en una fiesta, ¿no? Al final en un baile de máscaras. Entonces, pues empezando a investigar, empecé en Madrid. La historia inicial empezaba en Madrid, esa fue mi idea. Vi un cuadro de Luis Paret y Alcántara que se llama Baile de máscaras en el Teatro Príncipe, el que ahora es el Teatro Español, y ese cuadro me gustó mucho, me inspiró. Pero luego, continuando con el proceso de la documentación, empezó a interesarme la historia del autómata ajedrecista del barón von Kempelen, el barón de Bratislava, y la historia, investigando sobre este autómata, jugador de ajedrez, pues en unos documentos del Archivo Histórico de Lodi, en Italia, pues encontré un cartel en el que se anunciaba, ¿no? Esos cartelones que pegaban en los pueblos para anunciar la llegada de este autómata, pues mencionaban que se había presentado con gran éxito en la corte de Luis XV, en Versalles. Entonces, pues esa imagen de una fiesta en Versalles, de la puerta que se abría de manera un poco casi cinematográfica a la Galería de los Espejos, pues como que para mí tuvo como mucha fuerza y entonces pues decidí que se iba a hacer ahí. Además, bueno, yo en el proceso de documentación me interesaba mucho la documentación sobre la vida cotidiana, que es difícil de encontrar. Y lo encontré en un libro totalmente insospechado, que son las memorias de Giacomo Casanova. Son unas memorias muy largas, que no leí todas, y que llegado a cierto momento pues incluso me parecieron pues un poco repetitivas, pero contenía una información maravillosa sobre la vida cotidiana en esa época. Y entonces, pues leyéndolas, pues había también un encuentro de Casanova con el duque de Choiseul, que es bueno, mi villano favorito en esta historia. Y personaje fundamental. Sí, entonces justamente hablaban de lotería, de la lotería tal y como figura pues en la fiesta inicial en la novela. También hablan justamente en ese encuentro sobre esto. Y entonces, pues bueno, así yo pienso que acabé convenciéndome definitivamente de que quería ambientarlo en este periodo. Pero eso además, Lucía, tú haces una descripción histórica, además muy bien documentada, muy bien montada, muy bien estructurada, muy creíble, porque tú pones en pie un palacio
y además unas relaciones personales que nos identificamos totalmente y que hacen los personajes vivos, les dan vida, pero no todo es creación literaria. O sea, ¿hay una tergiversación de la realidad o no? O sea, ¿tú te has inspirado en algo real de lo que pasó con Luis XV? ¿Alguna historia te inspiró directamente? ¿Alguna de estas anécdotas de la época es el punto de arranque para escribir la novela? Ya aparte de... Pues mira, con Ernesto Mayo una vez, hablando sobre lo que es la literatura, él comentaba que para él primero era como esculpir en barro, ¿no? en arcilla. Tú primero vas agolpando material, agolpando pellas de barro hasta que aquello ya tiene más o menos el aspecto grueso de lo que quieres, y luego empiezas a retirar barro hasta que ya tiene la figura, ¿no? definida. Y esto es un poco lo que tú estás describiendo, ¿no? Esta primera parte de empezar a buscar de forma indiscriminada, aleatoria, datos, cosas curiosas, pero hay algo, alguna anécdota, por ejemplo, la historia de Catherine, ¿no? de la amante presunta del rey. ¿Eso es un poco lo que ya, a partir de ahí, construyes todo el relato o no? Sí, bueno, en realidad incluso escribí mucho más de lo que figura en el libro, muchas más historias, muchos más personajes. Después del proceso de documentación, yo tenía una idea en mi cabeza que era ya completamente ficticia, ¿no? Es mi idea del siglo XVIII, de esta época. Me interesaba mucho lo que es la extravaganza. Bueno, tenía ya esa idea en la cabeza y según iba pues, documentándome, pues surgieron muchas anécdotas, muchos personajes, muchísimos. Y entonces ese primer borrador que yo escribí de la novela, verdaderamente, aparte de la historia de la trama, que ahora explicaré cómo surgió un poco la chispa de esa historia, era mucho más laberíntica. Luego ya... y el primer borrador que escribí pues incluía muchas más historias. En concreto, la historia que me inspiró, y una vez que empecé a buscar, ¿no? porque quería encontrar una historia pues, que me permitiera a mí pues, coger el tono que quería del relato, el tono que yo quería para ambientar justamente en esta época, ¿no? Y entonces, pues sí, en realidad hubo una historia de esta intriga. Claro que cuando empiezas a investigar esta época, desde nuestra mentalidad del siglo XXI, ¿no? Hay temas que tienes que entrar en la mentalidad de la época. Que la amante oficial de Luis XV tuviera tanta importancia y hiciera falta verdaderas conspiraciones políticas para cambiar. Más que un primer ministro, o sea, tenía un poder real tenía más impresionante. Influencia en la política francesa que el primer ministro. Entonces, bueno, pues sí que efectivamente hubo un intento de echar a Madame Pompadour, sustituyéndola pues por una amante muy joven, que era Catherine de Beaupré. Entonces esa historia sí que la leí. Lo que pasa es que luego yo, tomando estos datos documentales, pues ya pues la pasó un poco por el filtro de la imaginación, y entonces pues en realidad esta historia la intriga no la originaban los condes de Argenson, sino, como en el libro, sino el conde de Argenson con una amante suya que era una Madame de Estrades, que no figura en el libro. Pero además es que tú no solo estamos hablando de una novela, la ven ustedes aquí, que no tiene muchas páginas. O sea, es una novela que tiene 270 páginas, pero cada dato está tan bien colocado que, o sea, no hay ningún abuso de documentación. En realidad, yo creo que gran parte del mérito de esta novela es que nos describe un mundo sin hacer una disertación sobre ese mundo. Están los datos colocados adecuadamente. Y luego es muy importante lo que comentabas de tu lectura de la literatura del momento, ¿no? Que es lo que te va a dar un poco también el tono en el que tienen que moverse los personajes. No solo ya la documentación como tal, sino los ensayos, todo lo que quieras sobre Luis XV, sino los detalles mínimos, ¿no? Del cómo se movían, cómo se comportaban, cómo se reunían, la iluminación, todo eso, ¿no? Yo me imagino que eso es lo que te va a dar el secreto del tono del texto. Sí, efectivamente. Digamos que yo
en realidad propongo un juego histórico. Fue mucho esfuerzo, pero me lo pasé muy bien escribiendo la novela. Entonces, bueno, también es un juego, intento involucrar al lector. Bueno, cuando... hay una cosa que a mí me encanta cuando tú empiezas a hablar de la descripción de la cocina es alucinante. O sea, es maravilloso, además el funcionamiento de la cocina, ¿no? El papel de cada uno, cómo interactúan. Pero luego también hay unas recetas asombrosas. A mí, una de las partes más curiosas del libro también es la epopeya de la tortuga. Porque, claro, hay un plato que tiene que preparar el cocinero, que es un plato especial para una ocasión especial. En principio va a venir Luis XV a comer. Y es un plato de tortuga que yo no sé, ese plato de tortuga existe. ¿Lo has cocinado existe, en alguna? No, cocinar no. Pero hay. Existe, mi madre es de origen nicaragüense, entonces investigando sobre la época pues descubrí que las tortugas que se usaban para esta sopa de tortuga, que era un plato complicadísimo de preparar, que muy pocos maîtres en Francia en esa época conseguían hacerlo, pues las tortugas venían justamente de las costas de Nicaragua. Entonces, pues bueno, pues me imaginé, claro, enseguida esa tortuga, la epopeya de la tortuga yendo por los caminos franceses hasta llegar tiene que llegar viva la tortuga desde Nicaragua al chateau para la gran fiesta. Para la gran fiesta. Entonces, bueno, pues de ahí pues surgió, y la receta sí efectivamente existe, es la receta de un maître francés que se llama Carême, entonces sí que pues se puede hacer, teóricamente, sí. Hay un personaje que es Diego Hurtado, como verán, no les estamos diciendo nada de la trama, eso es otra historia que ya lo encontrarán ustedes. Pero el protagonista de toda esta historia es el cocinero, evidentemente el cocinero del título, que es Diego Hurtado, que es un español. Sí. ¿Y por qué dentro de ese mundo francés, por qué un español? Pues primero para crear, yo pienso, una conexión también conmigo, ¿sabes? Es una identidad personal. Sí. ¿Hay algo de ti en Diego Hurtado? Sí, bueno, es que Diego en realidad presenta diferencias con respecto al resto de los personajes, ¿no? Porque el resto de los personajes de la novela, franceses, ilustrados, pues yo he intentado que estuvieran muy de acuerdo con su época, ¿no? Muy racionalistas. La condesa de Argenson pues es una persona fría que controla mucho sus emociones, y entonces, bueno, pues yo a Diego de Hurtado pues me lo imaginaba un poco como el tópico, ¿no? Pero me lo imaginaba casi un personaje prerromántico, mucho más emotivo, con más emociones. Y entonces, pues bueno, me parecía que podía ser un... Pero muy tierno también, muy claro, humano, sí. Ingenuo dentro de ese mundo tan sofisticado, ¿no? Y entonces yo pienso que es su personalidad lo que hace un poco, pienso yo, explotar la trama, ¿no? Es como hay una piedra en el engranaje de este mundo tan ilustrado, pienso que... Pero es que además yo creo que es el único varón verdaderamente del que te enamoras, pues un tipo agradable, que te gusta, tal, porque luego están rodeados de hombres miserables, porque tienes, claro, a Kempelen, a Cagliostro, Casanova, son tipos un poco mentirosos. Mentirosos, sí. Justamente el tema de la mentira, pues a mí me interesa mucho literariamente, entonces... elegí también el siglo XVIII porque me parecía que era muy importante en esa sociedad, de esa época, la alta sociedad, pues ese juego de máscaras, ¿no? Todo el mundo tenía una máscara y todo el mundo en sociedad pues jugaba su papel, ¿no? Era muy importante, ¿no? Y por otra parte, pues ya el tema de la mentira... parte del libro tiene una parte de capítulos epistolares, de cartas, ¿no? Un poco inspirado eso me gustaría hablar ahora de la estructura, porque es sorprendente que en una autora novel sea tan valiente de mezclar en realidad unos estilos tan diferentes en un texto que funcionen, además, que funcionan muy bien, que son las cartas, por una parte, pero por otra parte también metes teatro sí. Y el texto normal, digamos, que está todo mezclado, claro, todo intermezclado, claro. Y música. Sí. Las cartas me sirvieron mucho también para jugar con la mentira, ¿no? Con lo que se dice, con lo que dices a una persona, dices a la otra, y entonces pues sí, está presente, y bueno, pues eso, hay tres grandes mentirosos en el libro, ¿no? El barón von Kempelen, Casanova, ¿no? Y Cagliostro también. Entonces, bueno, sí, me
me habías preguntado también sobre... No, sobre el cómo se te ocurre mezclar cosas tan distintas como una obra de teatro y que funciona en el texto, o sea, que funciona porque es una obra de teatro que ocurre en una fiesta y se representa, y además se representa y está relacionado con lo que está pasando. O sea, hay un juego, un doble juego, que eso es muy siglo de oro, digamos. Sí, el teatro dentro del teatro. El teatro dentro del teatro. Eso. Pero además está muy medido, porque claro, toda la historia de la literatura de cartas yo creo que está un poco ahora denostada, porque bueno, que yo recuerde, bueno, en el siglo XIX es cuando tiene el éxito absoluto, sobre todo la literatura británica, y ahora mismo pues, la última, la de Huff, la de 24 Charing Cross Road, me parece que es, ¿no? Que es un libro de cartas. Me gusta mucho, sí. Es un libro precioso, también estructurado sobre cartas, y este libro tiene parte estructurada sobre cartas, que también, oye, hay que ser valiente para mantener la tensión narrativa con las cartas y con los silencios, ¿no? Claro, yo es que me divertí mucho. Lo que es toda la parte de la correspondencia me lo pasé muy bien escribiéndolo. Y también hay que decir que entre estas dos fiestas que había comentado que forman el principio y el final de la novela, yo había pensado, luego tuve que flexibilizar un poco la idea, pero toda la parte central tiene una unidad espacio-temporal, está ambientado en un chateau en el campo, pues en otoño, ¿no? Entonces es un ritmo más pausado, ¿no? Y entonces también desde el punto de vista argumental me hacían falta las cartas, porque todo lo que pasaba fuera del chateau, toda la parte de la intriga que tenía lugar en Versalles, tenía que llegar de alguna manera hasta ahí. Entonces, pues claro, podía contarlo yo o podía intentar que fueran las cartas las que hablaran por sí mismas, ¿no? Y me pareció una manera más amena, ¿no? No, y muy práctica, en realidad, claro. Queda muy bien. Sí, sí, sí. Pero y hay otra parte que es la música. Sí. Claro, yo la música, al igual que la pintura y un poco la cocina en este libro, lo he usado con varias funciones, ¿no? En primer lugar, a mí me sirvió para meterme en la situación, para ambientarme, para entrar en la época, ¿no? Y muchos cuadros que vi o me ponía la música y entonces, claro, todo eso me hizo entrar mucho más en el ambiente y lo uso como un recurso narrativo también, ¿no? Esperando que esto también pues, ayude al lector a que resulte todo veraz, ¿no? Y resulta, y es dinámico. Y ya nos avisan que tenemos que cortar. Yo les digo que desde luego la obra se abre con una fiesta en la que nos vamos a enterar de qué es lo que se está tramando. Se abre con una fiesta, se cierra con una fiesta y la novela es una fiesta, que yo les animo a ustedes a unirse a ella y la podrán encontrar, me imagino, que en las tiendas, en las librerías que hay aquí. Y por supuesto la autora va a ir a firmar ahora ejemplares el primer puesto. Que muchísimas gracias a todos por venir. No sé si tiene alguien alguna pregunta o Lucía, por favor, nos despides a todos. Bueno, pues nada, simplemente quiero agradecerle su presencia aquí, en esta primera presentación finalmente de... Lo hemos conseguido, Sí, que me hace mucha ilusión, la verdad. Gracias.